¿ya? Los datos estadísticos, primero tenemos que saber que la estadística, como es una parte de la matemática, estamos viendo un grupo de datos que puedes representar mediante x1, x2 hasta xn, ¿ya? Esos van a ser nuestros datos que vamos a tener dentro de nuestras variables. Luego, como ejemplo, podemos tener las notas de un alumno. Por ejemplo, puede ser 4.5, 5.2, 6.4, 5.8 y 6.7. También podemos expresar esto como x1 igual a 4.5, x2 a 5.2, x3 a 6.4, x4 a 5.8 y x5 a 6.7. ¿Ya? Entonces, cada uno de los datos lo representamos como una variable, ya dentro de lo que es nuestro análisis estadístico. Ya. Entonces, viendo esto, vamos a pasar a lo que son las medidas de tendencia central. ¿Ya? Como su nombre indica, estas medidas de tendencia central entregan información resumida de todo lo que es la información o todos los datos que tenemos dentro de nuestra muestra. ¿Ya? Las medidas de tendencia central, las que utilizamos son la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ya? Cada una de ellas tiene su representatividad dentro de lo que es la muestra estadística. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, empezamos por la media aritmética. ¿Ya? Muchas veces lo conocemos como promedio. ¿Ya? La media aritmética o promedio corresponde al número que se obtiene de la suma de todos los elementos dividido entre el total de elementos. Y este es representado por una X con una barra encima. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros representamos lo que es la media aritmética. ¿Ya? Su fórmula estaría representada de esta manera, donde x media es igual a x1 más x2 más x3 y así hasta xn dividido entre n. Podemos ver un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos cuál es la media aritmética de los siguientes datos. Ya tenemos ahí los datos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces, el n es igual a 8. Para calcular esta media aritmética, entonces lo que hacemos, reemplazando en la fórmula, la suma de todos los elementos dividido entre la cantidad de elementos. Ya haciendo las operaciones correspondientes nos sale 12.5. Entonces 12.5 es la media aritmética. ¿Ya? Y esta media aritmética no necesariamente está dentro del grupo de datos. ¿Ya? No necesariamente nos va a salir, por ejemplo, 2 exacto o un 10. ¿Ya? O sea, es un punto medio en el cual representa el valor más aproximado de todo el conjunto de datos. Entonces, de esa manera nosotros identificamos a la media. Luego, la media aritmética, a ver, viendo, digamos, este otro ejemplo. Ya, por ejemplo, podemos tener, dice, el promedio de un alumno que tiene 4 notas es 6.2. Si 3 de estas notas son 5.5, 6.5 y 7.0, ¿cuál va a ser la cuarta nota? ¿Ya? En este caso sabemos que n son 4. Haciendo el reemplazo correspondiente, ya tenemos la media. Tenemos algunos de los datos, en este caso 3, nos falta el cuarto y tenemos el total de elementos. De ahí sacamos el cuarto elemento y podemos encontrar ese cuarto elemento, que equivaldría a 5.8, ya despejando el x4. Ya, entonces, de esta fórmula podemos
hacer varias operaciones en las cuales podríamos identificar algunos de los elementos que nos falte en el cálculo. Ya, van a disculpar, se ha cortado el internet. Ya. Entonces, como les decía, podemos encontrar cualquiera de los datos que nos falte. Ya. Vamos a ver ahora lo que sería la mediana. La mediana o percentil, ya, se llama percentil 50 porque este se encuentra en el medio de todos los datos, ya, de un conjunto de datos. Es el valor que ocupa la posición central cuando estos datos han sido ordenados. O sea, para calcular la mediana necesitamos ordenar los datos de manera tal de que el valor medio se va a encontrar justamente en el centro, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tenemos una cantidad de datos que sean impar, automáticamente el valor central se va a ubicar en el medio. Pero en el caso que tengamos datos pares, entonces vamos a tener que sacar el promedio entre los dos valores centrales que se tienen justamente en el centro, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle para hacer los cálculos, ¿ya? Que primero se debe ordenar, generalmente siempre de menor a mayor, o de mayor a menor, y encontrar el dato central, ¿ya? Y la mediana es el valor que deja por debajo o por encima de él el mismo número de observaciones, ¿ya? Como les dije, tiene que estar en el medio. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Donde dice cuál es la mediana de los datos 5, 6, 3, 2, 6, 7. Ordenando los datos de menor a mayor se tiene 3, 5, 6, 7 y 12. El valor central sería 6. Por tanto, la mediana es 6. ¿Ya? Si se fijan, la cantidad de datos es impar, ¿no? Entonces, directamente es el del medio. Ahora tenemos acá. ¿Cuál es la mediana de los datos? 15, 10, 25, 30, 5 y 40. Igual hacemos la misma operación. Ordenamos primero. ¿Ya? En este caso nos toca una cantidad de datos par. Como tenemos una cantidad de datos par, entonces lo que hacemos, tomar estos dos y sacamos la media, ¿ya? O el promedio, ¿no? De los dos elementos. Sumamos los dos elementos, dividimos entre 2 y como resultado nos sale 20, ¿ya? En este caso los datos quedan divididos entre dos grupos. Ya no podemos identificar, digamos, ¿no? La misma cantidad que haber a ambos lados. Por motivo es que se saca el promedio de los dos. ¿Ya? Como les dije, siempre tiene que estar en el medio de ambos. Luego tenemos lo que es la mediana, ¿ya? Entonces, al analizar esos dos ejemplos,
Entonces ya podemos identificar, ¿no? Bueno, podemos resumir prácticamente. Si n es impar, entonces directamente la mediana es el dato que se encuentra en la posición n más 1 sobre 2. Y en el caso que n sea par, entonces la mediana se encuentra entre el promedio del n entre 2 y el n más 1 sobre 2. ¿No? Entonces lo que hemos hecho, ¿ya? Y se identifica de esa manera. Esto sería, la otra parte sería más explicativa, ¿no? Es más fácil de entender. Luego tenemos que ver lo que es la moda. ¿Ya? Ustedes generalmente cuando identifican a un objeto o a una cantidad de valores, la moda se identifica como aquel valor que se repite más veces dentro de una cierta cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces directamente nosotros tomamos aquel valor que se repite con más frecuencia. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos valores, ¿no? 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9. ¿Cuál sería el valor que más se repite? El 4. Por lo tanto, la moda es 4, ¿no? Entonces, nosotros ya identificamos de esa manera cuál es el valor de la moda. Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la moda de los datos 12, 13, 13, 16, 17, 17, 28, 28? En este caso tenemos dos valores que se repiten dos veces cada uno. ¿Ya? Entonces, podemos definir que existen dos modas. Una que sería 13, la otra 17. ¿Ya? Luego también otro ejemplo tenemos en los datos, por ejemplo, 2, 2, 2, 8, 8, 8, 10, 10, 10 y 15, 15, 15, 15. Si se fijan, habrían cuatro modas, ¿no? 2, 8, 10 y 15. Se repiten en el mismo número de veces. Por lo tanto, en este caso, no existe una moda. ¿Ya? Cuando ya son varios valores que se van repitiendo de esa manera, entonces automáticamente nosotros identificamos como no hubiera moda. Sería el mismo caso si todos los elementos fueran distintos. Por ejemplo, uno sería el 2, el 8, el 10, el 15. Entonces, como es cada elemento no se repiten nunca, entonces no existe la moda. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros identificamos. Ahora, vamos a ver un ejercicio. Ya, dice en un grupo de 10 amigos las edades son 12, 2, digo 12, 12, 12, 12, 15, 15, 16, 16, 17. ¿Cuál es la moda de la de los amigos? ¿Ya? Entonces, verificamos primeramente. Tenemos 4 de 12, 3 de 15 y tenemos 2 de 16 y 1 de 17. Entonces, la moda automáticamente sería 12. ¿Ya? Entonces, nuestra respuesta es A. ¿Ya? Entonces, acá ya está identificado, ¿no? La habilidad es A. Ya tenemos la respuesta. Acá tenemos otro ejemplo. Ya un alumno quiere tener un promedio final de 6.0 en física. Si son 5 notas en total y en la primera 4, su promedio es 5.8. ¿Cuál debe ser la quinta nota para obtener el promedio que quiere? ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer algunas operaciones para esto. ¿Ya? A ver, voy a subir este ejercicio a la plataforma. Ya, ahorita lo voy a subir. Y lo van a responder ustedes. ¿Ya? Entonces, me van a mandar el ejercicio resuelto. Y ahí indican cuál es el resultado. Ya, entonces ahorita mismo yo lo voy a subir y lo vemos en la plataforma. ¿Ya?
A ver, les voy a dar tiempo hasta las 11. Ya hasta las 11 tienen para responder esa pregunta. Ingeniero, no sé si es que nos podría dar un poquito más de tiempo. Es que tenemos un examen también ahorita de Ya, programación. ya, entonces, ¿para qué hora qué? Un poquito más de tiempo y hasta las 12 puede ser. Ya, muy bien, entonces hasta las 12 las dejamos, ¿ya? Ya, gracias, Con eso Inge. ya está. Listo. Entonces, un ejercicio y lo hacen a mano y me mandan directamente. Prohibido copiarse, ¿ya? Entre ustedes haga cada uno independientemente. ¿Ya? Y después me dicen el resultado. Ya. Yo hubiera Entonces, querido más tiempito, ¿cómo dice? un poquito más de tiempito yo hubiese dicho el Inge. Sí. Entonces van a tener que ser 2 ejercicios que hay más tiempo. No, pues Lisa. No, Inge, digo. Y es que solamente son ejercicios, solamente es un cálculo, no les va a llevar más de 5 minutos. Ya no, tampoco es mucho. Ya, entonces lo dejaremos nomás para las 12. Ya, yo creo que hasta las 12 ya van a terminar su examen, no creo que sea muy largo. Ya, entonces en eso quedaríamos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge. Ya, chao.